Bueno, con el permiso de aquí del Rab, con el permiso de ustedes, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Damien Abraham, que el Eterno les bendiga a cada uno grandemente, con vida, para pasar a ellos y a sus familias. Y también, bueno, en esta vez estoy, como decía Yohanan, como en Arizona, un poco nervioso y con un poco de calor, pero que sea en aras del cielo. Antes de empezar con esta clase, vamos a empezar recitando la bendición para el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו אותך וציוונו על דברי תורה. ויחנך נא אדוני אלוהינו על דברי תורתך והפינו והביא אותנו בית ישראל וקהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודע שמך ולומדי תורתך נשמע. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחרנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן Torah. Amén. Por favor, Eterno nuestro, haz que las palabras de tu Torah sean gratas en nuestra boca y en la boca de todo tu pueblo Israel, que tanto nosotros como nuestros descendientes, así como los descendientes de tus descendientes, nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel, seamos todos conocedores de tu nombre, estudiosos de tu Torah, en aras de ella misma, bendito es tu Eterno, que enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Amén. Vamos a empezar esta clase con un pequeño verso en la Mishnah de lo que es el Pirkei Avot. Dice, hay 4 clases de personas en relación con el hecho de frecuentar a la casa de estudio. El que frecuenta no pone en práctica en lo que emprende, será recompensado por haber asistido a las clases en la práctica y no frecuentado la casa de estudio, será recompensado por haber practicado. El que frecuenta y pone en práctica lo que aprende es un hombre piadoso, y el que no frecuenta y tampoco practica es un malvado. Bueno, había otro texto, pero creo que me confundí en ponerle la seña. No aparece el chivo. Donde hay un texto donde dice que hay ciertas cualidades de la persona a la hora de estar escuchando. Dice, alguno es comparado a una esponja. ¿Por qué? Porque la esponja absorbe todo. Y hay otros alumnos, dice, que son como el embudo, que entra en un lado y sale por otro lado. Y hay otra cualidad que dice, donde cierta persona es comparado como, por ejemplo, un corcho, que absorbe todo, pero nada se va por él, sino siempre se mantiene ahí. Y luego el otro es como ese utensilio que era usado para colar la harina, que dice que toda la harina fina se estaba en un recipiente adecuado, pero las cosas que no servían, entonces lo apartaba y se tiraba por un lado. Entonces eso debemos asemejarnos nosotros. O sea, como decía Rav Shaul, que todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, esta parashá, bueno, vamos a comentar un poquito sobre esta parashá, y aunque yo estuve estudiando un poco y no le hallé casi, aparte de que es un poco pequeña, no hay mucho de dónde extraer ciertas enseñanzas. Y un poco ya lo resumieron los niños en la mañana, y el Rab que terminó de quitar todas las enseñanzas que tenía por impartir. Pero hay enseñanzas más profundas que uno puede tomar en cuenta, y uno es porque la Torah es un libro, por eso que se conoce el libro de los libros, porque ahí podemos hallar lo que es matemática, ciencia, geografía, de todo un poco, y podemos extraer el conocimiento de eso. Entonces vamos a ver con respecto a lo que, por ejemplo, se hablaba de la Lashon Hara, porque ahí no lo habla directamente, específicamente, pero sí a veces se aprende más de lo que no dice la Torah, de lo que dice la Torah. Y por ejemplo, en cuestiones de por qué los hijos de Israel hablaron la Lashon Hara,
a través de porque Moshe también tuvo que contar y hacer todas esas cuentas, el recuento de lo que se había hecho en el Bet Hamidrash, o en el Mishkan, perdón. Entonces, y aparte de eso, tuvo que, incluso no está, creo aquí, Yohanan, que él lleva el cuento aquí en esta comunidad. Entonces, como Moshe, para evitar lo que era la Shon Hará, tuvo que hacer frente al pueblo, rendiendo cuentas claras. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es las leyes con respecto a la Shon Hará. Y luego vamos a entrar de lleno también con un pequeño tema. Pienso dividirlo en 2 o 3 partes. Donde cuando vemos también, cuando uno ve lo que son las letras hebreas, hay 3 letras en común. Antes de la tzadik hay una letra, ¿cuál es? La Kuf. Pero hay otra letra antes de la tzadik, son 2 letras. ¿Alguien me puede decir cuál es el orden? Ayin, Pei, Tzadik. ¿Qué significa el Ayin? Ojo. La Pei y la Tzadik. Entonces dice, ¿qué se necesita para llegar a ser un gran tzadik? Guarda tus ojos de ver el mal y tu lengua de hablar mal. Y solo así llegarás a ser un gran tzadik. Entonces, por eso mucho tiene que ver con el Ayin Hará y con la Shon Hará, los 2 pecados más grandes que a diario cometemos pecados con eso. Y hay un texto, hay un cierto verso que dicen los sabios también, que el sabio dice, no dice todo lo que piensa, pero piensa bien lo que va a decir. Y quien es sabio es también aquella persona que prevé para el futuro. Había una persona que le habían dado cierta cantidad de oro y se fue para su país en un barco. Cierto tiempo que iba en el barco se hundió y solo él se salvó, pero llegó a una isla. Y en esa isla dice que una cierta tribu lo recibió, pero después lo llevaron como su dios o como su rey. Y al final dice que lo pusieron como un rey y le dijo a cierta persona que estaba ahí, oye, ¿por qué han hecho conmigo ellos? Dicen, es que cada año ellos rezan, pero es un mundo de espíritus, y cada vez rezan que le manden a cierta persona y para tenerlo como rey, y al cabo de ese año lo expulsan y lo llevan a un desierto hasta que se muera ahí. Dice, ¿y yo qué debo hacer? Me voy a morir, se va a terminar mi año de estar con ellos, dice. Entonces, pero si eres un rey sabio, dice, ve para el futuro, siempre mira hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si tú piensas ahorita, manda a cosechar cosas ahí, manda a sembrar, haz carreteras, pobla ese lugar, y así cuando te despidan, tú vas a llegar ahí, la gente te va a querer. Entonces el rey siguió el consejo de ese súbdito y al final lo expulsaron y llegó ahí y gobernó todo el resto de su vida por largos años. ¿Pero por qué? Porque hizo caso a esa persona. Y por eso dice, quien es sabio también es aquella persona que invierte siempre en el futuro. Porque depende de nuestros actos hoy aquí, va a ser también en el futuro. Lo que invertimos, tanto en libros, más que todo, lo más preciado es el tiempo. Y depende del tiempo que invirtamos ahorita en el estudio de Torah, eso vamos a hacer después. Porque ¿qué somos nosotros? O sea, ¿qué éramos nosotros cuando éramos niños? ¿Será que sigue usted siendo la misma persona que cuando era niño? No. ¿Y será que usted va a ser la misma persona de aquí a 30 años? Tampoco. Entonces, pero depende, cómo vaya a ser usted en el futuro, depende del hoy y la decisión que vamos a tomar hoy. O sea, cuán importante es la toma de decisión también. Y vemos un ejemplo de Mordejai. Vamos a hablar un poco de Purim también, un comentario lo vamos a traer y que tiene que ver con esto. ¿Por qué dice que no aparecía el nombre de Hashem en Purim? ¿Quién escribió el libro de Esther? Dice, el que lo escribió fue Mordejai.
Y Mordejai sabía que ese libro lo iba a tener, iba a estar acceso a los líderes de ese país. Y al final es como ha pasado con la historia de otros países que han distorsionado a veces el mensaje, la historia. Y entonces por eso él dice, no incorporó el nombre del creador ahí. Y ahora dice, ¿dónde está el honor de Hashem? Ahí en ese libro. ¿Por qué no aparece ahí? Y dice, ahí mismo está el honor en Hashem, para que no lo idolatren. Y es por eso que Mordejai no lo puso ahí, para que no sea algo de idolatría después, siempre viendo hacia el futuro. Y es que por eso que no apareció el nombre de Hashem en el libro de Esther, porque Mordejai no fue cosa suya porque quererlo hacer, sino que también vio el honor de Hashem. Y había una persona también que dice que había a un sumo sacerdote que iba caminando y de repente se cayó una piedra del pectoral que andaba en el pecho y se perdió, y supo de una persona que tenía uno igual, una piedra, y que de ahí iba a servir para recompensar lo que hacía falta. Lo dice, lo vino a buscar, y dice que esa persona estaba durmiendo, y vino el hijo y le dijo, mi padre ahorita no está, pero aquí estoy yo. Y le dice, ¿cuál es el motivo? Dice, es que venimos para comprarle a tu padre la piedra, cierta piedra que habíamos establecido por 60,000 shekalim. Dice, no lo puedo vender. Y se regresa y le cuentan al sumo sacerdote, y al final le dice, no, vamos a esperar a mañana, a lo mejor él no lo quiera vender porque quiere una suma de dinero más grande. Y vuelve y dice, ahora te vamos a comprar esa piedra por 120,000 shekels. Dice, no lo voy a vender. Ayer no lo quise vender, no es porque no les quise vender esa piedra, dice, lo vamos a vender por el mismo precio de ayer. Ayer no lo quise hacer porque mi padre estaba durmiendo, y donde mi padre duerme está la llave donde está esa piedra. Entonces, por el honor a mi padre, yo no por eso voy a ganar más dinero. Así que por el honor a mi padre yo les voy a vender la piedra por el mismo valor. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver el honor de Hashem, el honor a nuestros padres, y el honor y el temor que debemos tener a veces a los padres? La Torah no protege al que habla el chisme. Tal fue el caso de Doeg y el Adomita. Como habló la Shon Hará, no le sirvió de nada la sabiduría, y su Torah no le protegió. Y también nuestros sabios enseñan, la transgresión apaga la mitzvah, pero la transgresión no apaga la Torah. Pues está escrito, porque una mitzvah es una lámpara y la Torah es luz. Y la enseñanza se refiere al que comete una transgresión por casualidad, pero no al que se le quita de encima el yugo de la prohibición contra el pecado. Hay una comparación entre un hombre y una mosca. ¿En qué se parece un hombre a una mosca? Pero no a cualquier hombre, sino un hombre que habla la Shon Hará. Porque dice, ¿dónde se va posando la mosca? Siempre en los lugares más sucios. Y al final, si uno tiene una idea, se va y se posa ahí. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va viendo los lugares donde hay más excremento. Entonces, se posa siempre en lo malo, no en lo bueno. Y entonces la persona que habla la Shon Hará dice, siempre es igual que esa mosca, que siempre está viendo los defectos de las demás personas y no lo bueno. Al igual que dice un cierto rabino que puso en una pizarra un punto, dice, y le pregunta al discípulo, ¿qué ves ahí? No veo nada, dice, solo veo un punto, dice. Pero ¿cómo es que te fijas en el punto y no te fijas en todo lo blanco que está alrededor? Porque a veces siempre nos enfocamos en las cosas más pequeñas, que siempre son las malas. Y por ejemplo en esto, siempre los defectos. Y a veces son mínimos, como en el caso de Moshe, que hombre justo y un gran líder en el pueblo de Israel,
y las personas ya estaban ya queriendo hablar. Pero ¿por qué? Dicen, ¿en qué mes fue levantado el templo? ¿Y en qué mes fue su inauguración? Porque incluso cuando Moshe se pidió ciertas ofrendas o todo lo que tenía que ser utilizados para el Mishkan, eso se hizo rápido. Incluso hubo un milagro ahí que en 12 días hasta sobraba todo lo que se tenía que ser utilizado. Pero dice que en cierto mes ya, o sea, en pocos días ya estaba todo. Incluso el Mishkan ya estaba en su cúspide, ya se había terminado todo el trabajo. Pero ¿qué faltaba? Que Hashem morara ahí. Y eso no era problema de Moshe, esperar cierto tiempo para la inauguración del templo, o del Mishkan, perdón. ¿De quién correspondía? Bueno, dependía de Hashem. Entonces, ¿y cómo la gente murmuró por el tiempo? ¿Por qué? Porque ahorita nosotros hasta hoy en día somos muy impacientes. La gente no quiso esperar y por eso se viene a veces lo que es la Lashon Hara, por falta de paciencia. No dejamos que las otras personas a veces nos dan ciertas explicaciones en cierto tiempo. Y aparte de eso, que ahorita en los comerciales, en YouTube, lo que sea, lo que más se vende es mensaje. Por ejemplo, haz ciertos ejercicios en 3 días y vas a endelgazar. O otro dice, con esta clase, suscríbete a esta clase por 10 días y vas a ser millonario. La clave del éxito. Pero nadie se vuelve millonario en 10 días. ¿Pero por qué? Dicen, porque la gente es impaciente. Por lo que es Facebook y ciertas aplicaciones que se le han incorporado en Facebook o en WhatsApp, es para que la gente, igual, porque es muy impaciente, se han hecho ciertas cosas en la tecnología. Porque ahorita ya muchos tienen ciertas aplicaciones en el teléfono donde ya no queremos leer un libro, sino solo a veces en el teléfono. A veces ya ni hay libros en el teléfono y lo que quieren, ya ni siquiera quieren leer lo que está en el teléfono. Dicen, ahora está la voz de Jorge, la voz de Carlos, que lo ponen, lo pegan y le dan clic y está esta voz leyendo lo que está ahí por él, ya él solo quiere escuchar, por falta de paciencia. Hay otro mal en el chisme, cuando alguien calumnia a su prójimo está enorgulleciendo y se cree justo, pues piensa fulano tal hizo y esto y aquello, pero yo no, así que está enorgulleciendo dando crédito de ser bueno, pero no, aunque hubiera cumplido una misma, podría darle tal crédito, dado que sería algo sumamente malo y con mayor razón es algo terrible en caso de aquella persona. Y como vemos también, el pecado de la Lashon Hara equivale a 3 pecados grandes, como por ejemplo también lo podemos relacionar este pecado de la Lashon Hara con la destrucción del Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash que correspondía, porque en el primer Beit HaMikdash se cometía un pecado de idolatría, derramamiento de sangre, inmoralidad. Entonces, que ya en el segundo templo la gente era más benevolente, estudiaba más Torah. Entonces, ¿por qué fue destruido? Pero dice, porque este pecado equivale a los 3: el derramamiento de sangre, inmoralidad e incesto. Y ahora, ¿por qué? Dice, si la Lashon Hara no es tanto, dice, pero es como un cabello que al final, dice, al repetirlo varias veces, se vuelve como, se puede hacer una trenza con ellas, en el cual es difícil de romper. El chisme siempre anda buscando los defectos de la gente para hablar de ellos. Se parece a las moscas que siempre se posan sobre la podredumbre. Si un hombre tiene llagas, ignora el resto del cuerpo y se posa sobre la llaga. Igual es el chismoso e ignora todo lo bueno que la persona para fijarse en lo malo. En alguna ocasión un hombre iba caminando con un sabio por el campo y se encontraron un cadáver putrefacto. Y el primero dijo, ¿qué peste tiene este cadáver? Pero el sabio le respondió y dijo, porque hablas mal de él, di algo positivo, siempre debe el hombre hablar bien de las cosas.
Y ahora en nuestro trabajo también en este mundo es siempre hacer una equivalencia o ser siempre, hacer algo moderado en nuestro carácter. Hay otro término para esto, cuando debemos hacer ciertas cosas, porque no siempre todas las cosas son malas, tienen su parte positiva. Y cuando, por ejemplo, la Shon Hara puede ser utilizado para bien, no es que sea 100% malo, pero sí tiene una parte buena en eso. Y uno en eso es, por ejemplo, lo que decía Aarón Jacob sobre cierta pareja para hacer Shalom Bait. ¿Estaba mal o estaba bien? A veces cuando uno lo estudia bien es como aparente mentira, pero ¿a causa de qué? De hacer la paz. Por ejemplo, Aarón Jacob dice que iba con una pareja porque estaban peleados, y le decía a cierta persona: mira, dice tu pareja que él tuvo la culpa, y aunque tal vez no había tenido la culpa, ni le había dicho nada a la pareja, pero le decía, él dice y acepta tu disculpa y ahora quiere hacer las paces contigo, y a veces no se habían dicho nada. Y igual iba con la otra persona y al final cuando se encontraban hacían las paces, pero él dice que él siempre se trataba de hacer la shalom en las parejas, y dice por eso hay que imitar a Aarón, que siempre buscaba la paz y hacía la paz. Y también eso podemos aprender de cierto rabino, no sé si era Rabbi Meir Ben Balanés, donde cierta vez dice que él daba sus clases, pero a veces vamos a contar un poquito de él, porque dice de dónde viene Meir Ben Balanés. Dice que en los tiempos del Rebbe de Yeshua, dice que estaba Nerón, un emperador romano, que cierto tiempo llegó a Jerusalén y dice que lanzó una flecha porque le gustaban ciertos juegos, y dice que caía siempre en Jerusalén. Y al final vio y se siguió caminando y se topó con un niño judío y le preguntó: ¿qué estudia? Dice: cierto pasuk. Entonces dime qué es lo que estudia, dice, y le enseña al niño que por medio de Israel, o por medio de ¿cómo se llama el pueblo de Esau? Edom. Por medio de Edom iba a traer cierta cosa a Israel. Y dice: ¿cómo puede ser que yo voy a ser el que va a destruir el templo? O sea, que Hashem se va a limpiar las manos conmigo, que me está dejando a mí para que yo haga el trabajo suyo. Porque el templo, por causa de los pecados, ya está destruido. O sea, solo falta derrumbar las ruinas nada más. Porque, ¿qué pasa cuando hay pecado en Israel? Se va la Shekinah. Y entonces, ¿de qué sirve que esté una casa así nada más simple? Entonces él iba a dar el último toque. Pero dice, gracias a ese niño, dice que él se retractó, y al final algunos dicen que se volvió loco, otro que tuvo un amante y se fue a Egipto, y de ahí no se supo, y otro dice que la amante dijo que murió porque ella la enterró, y ahí no se sabe. Pero los sabios, dicen en el Talmud, comentan que él se convirtió al judaísmo, y que si se volvió loco es porque los romanos lo consideraban loco, porque se convirtió al judaísmo, ya pensaba diferente, ya tenía otra mentalidad. Y cuando vemos más adelante, dice que Rabbi Meir Ben Balanés era descendiente de Nerón. Y Rabbi Meir Ben Balanés se casó también con una mujer que se llamaba Bruria, que era hija de Hananía Ben, se me fue el otro nombre de él. Pero como estas personas, dice, fueron grandes hombres, y que una vez dice que él no era tan estudioso, o sí era estudioso, pero dice que le hacía falta algo, en el cual cuando él daba clases, dice que Bruria, a veces atrás de una cortina, es el que daba aclaraciones, así como a mí hace falta que alguien me ayude acá. Entonces, que la mujer era la que le ayudaba a desenvolver a Rabbi Meir Ben Balanés. Entonces, en cierta ocasión dice que él daba clase a mujeres también, en cierto horario, pero dice que una vez hubo un marido que le reprochó a la mujer: ¿por qué llegas a este horario y por qué te estás recibiendo clases con un hombre? Y al final dice que hubo problemas entre el hombre y la mujer, y dice: ahora ve y escúpele una vez a ese rabino y ya no vayas a esa clase.
pero si lo escupes, puede decir. Y al final dice, ¿cómo es que cierta cosa iba a llegar a hacer la mujer a este rabino? Pero él dice, por intuición lo llegó a saber también. Entonces una vez estaban en una clase, pero en la calle, y cuando pasó la mujer, dice que dijo él, necesito, porque hay un mandamiento que tengo que cumplir, no sé cómo, pero necesito que alguien venga y me escupa en la cara 7 veces. Y dice que al final la mujer aprovechó ese tiempo y fue y lo escupió 7 veces al rabino. Y le preguntaron los discípulos, ¿por qué has hecho esto? Dice, tú eres un gran jajam. Pero dice, si Hashem permitió borrar su nombre en cuestión de Shalom Bait, cuando la mujer sospecha de adulterio, entonces, ¿cómo Hashem permitió que se eliminara su nombre a causa del Shalom Bait? Aún mucho menos yo, que soy un hombre, no pueda soportar lo que es 3 escupidas de una mujer. Entonces, ¿hasta dónde llegaba la grandeza de Rabbi Meir ben Balanés? Ahora, hay una cura, por ejemplo, lo que es la pócima para lo que es la Shon Hará. Y a eso se agrega también un comentario que dijeron los sabios. No anduve tanto tiempo con sabios y no hallé mejor antídoto, mejor aprendizaje que el silencio. Y otro es también, por ejemplo, cuando cierto hombre iba caminando, y eso fue en cierto lugar, se me fue el nombre de este rabino, que es muy famoso también. Dice que había un hombre que iba caminando fuera de su casa y iba vendiendo, dice que él vendía la pócima secreta que sanaba toda clase de enfermedad. Y al final este hombre, ese sabio que estaba enfermo, lo escuchó y lo llamó, lo mandó a llamar y dice, traigan a ese vendedor acá. Y al final dice, lo traen y le dicen, ven, quiero comprarte tu medicina. Y le dice, pero rabino, usted ya lo tiene, yo no puedo venderle de esa medicina que yo vendo, usted ya lo tiene. Y al final dice que el vendedor no quería venderlo. Tanto insistió el rabo que esta persona al final aceptó. Dice, viene y saca de sus bolsillos un libro de Tefilín, donde dice, mira, Ish Hafetz Chaim, Ojev Yamim Mirotov, Netzor de Sonjam Ra, Uspateja Medaber mi hermano. Bien es el hombre que desea la vida, llama los días para ver el bien, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, busca la shalom y persíguelo. De eso era la fórmula que él hablaba. Uno es guardar silencio, buscar la paz y tener el cuidado del habla, porque con eso lo que uno saca a veces hacia afuera, a veces eso también causa que nosotros nos enfermemos. Así como dice el hombre depende toda su vida de su boca. ¿Para qué trabajamos? Para traer el pan ¿a dónde? A la boca. Un comerciante que es ambulante, ¿cómo tiene la capacidad de poder vender si no fuese por su boca? Entonces el hombre toda la mayoría de su vida siempre trabaja y hace el mejor esfuerzo solo para su boca. Y al final, como decía el Rab, las cuentas que se van a rendir entre el santo bendito sea, uno va a ser primero por la lengua. Y ahora dice, el pescador, dice, pongamos el Satán es como un pescador. El pescador tiene 2 formas de atrapar un pescado. Uno es con la red, y a veces cuando no puede con la red, a veces tiene que utilizar el anzuelo. Y entonces, ¿qué pasa con una persona cuando es sadik o cuando es hasid o cuando no es cuando es secular? Entonces dice viene el pescador, que es el Satán, e intenta atacarlo por medio del cuerpo. Y cuando no puede con el cuerpo, viene y agarra el anzuelo y lo atrapa ¿de dónde? De la lengua, por medio de la boca. Entonces, ¿por qué? Porque ahí a veces es más fácil en que la persona caiga.
Y también podemos hablar un poco del Koach HaMayom, con el poder de la mente también, que entra un poco ahí de dónde provienen los pensamientos, y por ejemplo también algo que va conectado con los órganos del cuerpo, por ejemplo, dónde se posan los deseos del ser humano, en el hígado. ¿Y qué tiene que ver todo eso también que a veces nos hace actuar de cierta manera? Ahora tocando un poco más, también vamos a hablar un poco de el Beit HaMikdash, el Mishkan. Porque para el término del Mishkan también hay otros títulos también conocidos como el Mikdash, el Mishkan y el Ohel Moed. ¿Por qué son utilizados estos tres términos? Pero como decía el Jajam, eso creo que el chofer lo va a explicar en otra parte. Y uno también decía, por ejemplo, ¿qué de diferencia había entre el Mishkan y el Beit HaMikdash? Uno es, por ejemplo, en dónde estuvo el Mishkan establecido. Primero estuvo en el desierto del monte Sinaí 40 años, luego fue trasladado a Shiloh. De Shiloh fue al Gilgal, el Gilgal a Nob, ciudad de los Juanim. De Nob pasó al final fueron como 180 años, un cómputo de ese año, de esa época, hasta que fue llevado a Jerusalén. Pero aparte de ese, ¿por qué fue directamente en Jerusalén, en el monte Sión, que fue establecido para ser establecido como el lugar del Beit HaMikdash? ¿Por qué el Eterno no escogió un lugar de todas las tribus, sino directamente porque también se le concedió ese privilegio a David, que iba a ser en la ciudad de David donde iba a ser reconstruido? Y porque David ansiaba también reconstruir el Beit HaMikdash, pero así que el Eterno no le permitió reconstruirlo, pero sí le permitió que él que se iba a hacer en la ciudad de él, en la ciudad de David. Y otro también vemos que, por ejemplo, el templo cuando fue destruido, ¿por qué no se destruyó el Hotel Amaraví? Tanto en el primer templo como el segundo templo, uno dice por los méritos de David también, que uno por los méritos de David y otro porque también contribuyeron los pobres, aquellas personas que no tenían dinero o no contaban con tanto poder económico. Dice que ellos lo hacían, venían y ofrendaban con mano de obra, y es por eso que no ha sido destruido hasta nuestros días. Ahora, haciendo un recuento sobre esto, lo que tocaba también aquí nuestro rabbi en la mañana, que cuál era el punto en sí del creador crear el mundo. Cuando vemos la historia también de lo que es el Gran Edén, estaba igual como el Mishkan, igual que el Beit HaMikdash, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Antes estaba lo que es la tierra, el jardín del Edén y el huerto del Edén, con un pequeño Mishkan. Y ahora, cómo eso también fue trasladado, ese conocimiento para hacer el Mishkan. Y ahora, cuando un joven tenía que ingresar y hacer su servicio, ¿qué tenía que hacer primero? ¿Qué había afuera entre el altar y el Mishkan? El lugar santísimo. Antes, el Kior. Pero había un sumo sacerdote que quiso, había ese Kior que Moshe construyó, solo tenía un chorro. ¿Cómo tiene otro nombre eso? Una llave, pero dice que él mandó a hacer 7 o 10 llaves para que así todos se lavaran al mismo tiempo, donde el cual se lavaban los pies y las manos. Y para eso se tenía que hacer agua pura, o sea, no se tenía que contaminar. Y después le pusieron una polea por el cual se hacía circular y nunca se contaminaba ese agua. Entonces eso hace también referencia a la misma que a veces que debemos hacer en la mañana, cuando nos levantamos, hacer Netilat Yadayim. Y es por eso que en el judaísmo está establecido que aunque a veces hay ciertas diferencias en ciertas escuelas y la bendición se debe hacer antes de lavarse las manos, primero se lavan las manos y luego se hace la bendición.
Una postura de esto es porque también que a veces tocamos cosas impuras, y donde más se posan las cosas impuras es en donde, en las uñas. Entonces por eso, ¿qué es mejor? Dices, si ustedes con su mano está algo impuro, es mejor que se lave y luego hace la lavación. Porque hay una comparación en eso también cuando alguien dice no se puede pronunciar el nombre de Hashem donde hay cosas impuras. Uno, por ejemplo, si uno va al baño, no puede uno hablar de cosas de Torah o pensar en el nombre de Hashem en el baño. O por ejemplo, la persona también, por ejemplo, los Yehudim que tienen su tzitzit también no pueden postrarlo al entrar al baño. Se tienen que quitar el talit katán o envolverlo y esconderlo y luego ingresar al baño. O por ejemplo, ¿por qué la kippah no cuenta en eso? Porque no tiene el nombre de Hashem incorporado en él. Pero en los tzitzit sí, entonces tanto es la severidad también de el honor a Hashem que no se hacen tales cosas. Y por eso siempre es costumbre hacer Netilat Yadayim, y eso lo vemos también con el Rebbe cuando hay una discusión donde le dicen ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Pero para esos días no había sido establecido como una halajá estable, ya decretado por la mayoría de los sabios. Siempre estaba en discusión, como otras leyes prácticas que lo vemos hasta después de la Mishnah que fue escrita por Yehudá Hanasí. Hubo otro después también, por ejemplo, cuando se dictaminaron ya en las leyes del Talmud. Pero hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que muchas, podríamos decirlo como tradiciones que se estaban en el Beit HaMikdash, que están incorporadas hoy en nuestro diario vivir. Y uno es como eso, siempre hacer lo que es el lavado de manos, al igual como lo hacían los Kohanim en el Beit HaMikdash o en el Mishkan. Antes de hacer cualquier Avodat Hashem es necesario eso. Incluso algunas sinagogas acostumbran tener, por ejemplo, un kior afuera antes de ingresar. Por ejemplo, aquí tuviéramos un kior antes de ingresar a la comunidad, y si venimos a veces tocamos algo por afuera, hacer Netilat Yadayim y ingresar, y así tener un mayor grado de santidad. Y entonces, hablando un poco de eso, bueno, este tema del Mishkan y del Beit HaMikdash a mí me llevó a estudiarlo casi 4 años. No sé si ustedes han tenido eso, porque hay lo que es el Rambam comenta un poco sobre leyes del templo, que ahí está escrito que también en lo que es cosas en el libro de Ezequiel se habla también de la estructura del templo, pero es un poco diferente, porque dicen los sabios que eso está oculto para el tercer templo, o es una enseñanza que habla sobre el tercer templo, y en el cual, por ejemplo, los sabios en el Esdras, Nehemías y Zorobabel dice que a la hora de hacer el segundo templo estudiaron ciertas profecías que estaban en el libro de Ezequiel y lo incorporaron al segundo templo. Por eso es que el primero y el segundo nunca fueron siempre iguales. Y por ejemplo, uno es que lo más importante es que la Shejinah more en el Beit HaMikdash, more en lo que es el Mishkan, pero dice, el Mishkan siempre era algo temporal, siempre estaba de un lugar a otro. Y entonces comparado a la persona que es comparado a un Mishkan, a un Beit HaMikdash, que a veces depende, nunca vamos a estar siempre en el mismo lugar, a veces somos movidos, y la influencia de otros lugares siempre van a influenciar en nosotros. Entonces debemos siempre guardar ese Mishkan, siempre mantenerlo en santidad, para que la presencia divina, la Shekhinah, no se vaya. Y en eso, por eso es la importancia de que el Eterno dio la Torah en el monte Sinaí, y por eso la importancia siempre de los sabios en cada sinagoga, en cada casa de estudio, siempre es estudiar lo que es lo más importante, los valores éticos y morales, y lo que es el estudio de la halajá. Si va a estudiar Kabbalah, Midrash, lo que sea, pero eso tiene que ser posterior, siempre las reglas principales, porque depende de eso, va a ser toda su vida, y donde quiera que vaya, es como ustedes dicen, es una buena persona, donde quiera va a ser bien recibida. Un patrón siempre necesita de eso, de su trabajador, porque sabe que no lo va a robar, y por eso dice, el judío donde quiera que va, prospera, porque llegan los patrones y dicen, bueno, ellos tienen una ley donde dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, por lo tanto no va a codiciar a mi mujer, por lo tanto es un buen trabajador.
y hay muchas leyes que los judíos cumplen y por eso son bien bendecidos donde quiera que van. Ahora dice, ¿qué pasa de un trabajador goy? ¿Pero por qué? Por las leyes, la práctica siempre que hacen a una mejor persona, que pula ese carácter que tiene, esa vasija que tiene, y por eso dice que el Mishkan es comparado a la persona que es la vasija, y el Mishkan es la vasija también que necesitaba el pueblo de Israel para traer la Shekinah aquí en la tierra. Ahora, si tu vasija está impura, ¿cómo crees que va a posar la Shekinah en ti? Entonces, ¿de qué nos sirve una estructura también, así como el Mishkan o el Beit HaMikdash, si no estaba en un nivel de santidad o pureza grande? Y por ejemplo, en Israel ahorita no se ha reconstruido el Beit HaMikdash, es por lo mismo, mucha idolatría en Israel. Y para eso se necesitan sacarlo todas las iglesias o todo lo que hay ahí, y para poder establecer el Beit HaMikdash. Entonces dice, así como la persona es algo, va de un lugar a otro, es comparado al Mishkan, pero lo que el Eterno busca es hacer algo fijo como es el Beit HaMikdash, para que Él resida en todo el tiempo ahí en esa vasija. Y ahora vimos, por ejemplo, cómo fueron destruidos los dos templos por causa del ¿qué? De la Lashon Hara. Y así, a causa de la Lashon Hara, también nosotros podemos ser destruidos. Y hay un dicho de una persona, un pequeño midrash, donde dice que había un rey y le dijo a todos sus sirvientes: mañana hay una fiesta y quiero que vengan con las mejores prendas. Al final, pero nunca dio el horario. Y al final los hombres sabios dicen, se arreglaron, pusieron su mejor traje y vinieron a la fiesta. Las otras personas aún estaban en su trabajo, escucharon y vámonos. Y se dice, todavía con la ropa de trabajo llegaron. Y viene el rey y les dice, los que están mejores vestidos se van a sentar a la mesa junto conmigo y disfrutar de mi banquete. Los que también vinieron porque les invité pero no vinieron preparados, ellos van a estar parados y no van a disfrutar del banquete. ¿Qué es comparado a esto? Es como el Eterno también, que hace con nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos a qué hora o en qué día vamos a partir de este mundo. Entonces por eso está ese otro dicho también, que vive todos tus días como si fuese el último. Y estar preparado siempre, como decía el Rebbe también, que no sé si es el Rebbe, pero hay un dicho en los escritos, en el Cherita, donde dice que bendecido el varón, aquel cuyo amo, cuando regrese se lo encuentre estudiando Torah, bendecido aquel hombre. Pero el que no, que se va y se emborracha y hace otras cosas, ¿qué hay de esa persona? Entonces, pero dice, bendecido es el varón el cual de su amo lo encuentre siempre en vigilia, esperándolo. Entonces depende siempre de nuestra decisión, pues, y estar siempre preparados y prevenidos para la venida del Mashiach. Como cierto rabino dice que estaba una vez en un hotel y cuando escuchó el shofar, pero como él siempre estaba con la esperanza y la emuná en el Mashiach, dice que escuchó el shofar y él se levanta y dice, ya vino el Mashiach, cuando de repente después del sonido del shofar le escucha ¡gol! Entonces dice que era un mundial que estaba pasando. Pero dice, ¿cómo reacciona la persona cuando tiene esa buena emuná en Hashem y en el regreso de Mashiach? Así como nos enseñan los 13 principios de emuná. Pero entonces, también hablando del Beit HaMikdash, por ejemplo, vamos a ver un poco más. Bueno, no sé si alguien quiere tener una pregunta sobre eso, si vamos bien hasta aquí, o si también alguien tiene una duda sobre lo que es la estructura del Beit HaMikdash, cómo fue diseñado, cómo fue, por ejemplo, porque cierto lo que es el atrio tenía ciertas columnas también, en el cual a veces prevenía del calor, a veces prevenía de la lluvia. Y como, por ejemplo, dice, había un lugar para los gentiles, y dónde entraban los gentiles, y hasta qué límite podía entrar un gentil en el templo. Llegaba solo al atrio, pero de dentro del atrio había otra muralla que cercaba,
y ahí solo hasta ahí es donde llegaban las personas que también estaban impuras, hasta que no hacían su sacrificio no pasaban más allá. Entonces hasta ahí llegaba el límite de los gentiles que podían ingresar al Beit HaMikdash, pero no entraban en la sección de las mujeres tampoco. Y como vemos que dentro de la sección de las mujeres habían 4 lugares establecidos. Uno es donde estaba la cámara del Nazir, donde se cortaba el cabello del Nazir después de hacer su voto, y también qué se hacía con el pelo del Nazir, se quemaba debajo de una caldera en ese mismo lugar se estaban cociendo la carne de los sacrificios, y ahí se quemaba el pelo del Nazir. En la otra estaba la cámara de sal, dentro del otro estaba la cámara de la leña, y había otro lugar también, pero en uno de esos 4 lugares el rey Yoshiyahu escondió el arca del pacto. En una de esas secciones, dentro de la sección de las mujeres. Y también más adelante, cuando uno ve, hay otra partecita, y como dentro de todo lo que es el Beit HaMikdash está, por ejemplo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero dentro del atrio, dentro de las murallas, había unos lugares donde estaban las cortes de justicia. Estaban el de 3, el de 23 y el de 71 jueces, en el cual ahí estaba el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote también tenía una su cámara por aparte. Y en cuanto ahí llegaban por ejemplo, las personas con pecados grandes, que solo ahí se tomaba la decisión, y habían pecados pequeños que solo se tomaba la decisión en donde estaba el atrio, en cierta cámara, y en la otra cámara los pecados que eran aún que se tenía que llevar, por ejemplo, un cordero, o no que se tenía que llevar cordero. En cambio, en el 71 se detectaban a veces los pecados grandes, uno por inmoralidad, por el pecado de si alguien mató, si tenía que ser apedrado o cómo se tenía que hacer la ejecución. Es decir, que Mordejai formaba parte de ese Sanedrín, y es por eso que él se sabía 70 idiomas. Incluso cuando 2 hombres vinieron y conspiraron contra Amán, dice que vamos a hablar en cierta lengua porque Mordejai no sabe hablar esta lengua, pero Mordejai, como era uno de esos 71 jueces, que sabía ese idioma también, y solo así pudo avisarle a Hashverosh de lo que se estaba hablando. Ahora, antes de ver eso, también en la Parashá Pikudei habla sobre, por ejemplo, las vestimentas del Cohen Agadol, como para estar en el lugar más santo, en el tiempo más santo, así como era el Yom Kippur también, y la persona más santa en este lugar santo. Uno tenía que llevar ¿cuántas prendas? Las 8 prendas. Pero dentro de eso había una vestimenta donde llevaban unas campanillas. ¿Para qué eran las campanillas? Para anticipar si el Cohen Gadol estaba bien o no tan bien delante de Hashem, o el nivel de conciencia que tenía. Dice que eso empezaba a mirar cuando el Cohen Gadol iba entrando. Si vibraba es porque el Cohen Gadol tenía algún defecto. Y otro es también que también le ponía un lazo al Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque si entraba y tenía algún defecto y moría dentro en el lugar santísimo, lo jalaban, porque nadie podía ingresar, porque si alguien entraba a sacarlo, también moría. Entonces los iban sacando, pero gracias a Hashem no hubo un Cohen Gadol que murió así, que lo que relata todas las enseñanzas de la Torah, no hubo ninguno que murió de esa manera. O sea, ahí se ve también la santidad que representa en ciertos personajes de esa categoría. Por eso cuando los emperadores romanos venían a Jerusalén y veían la vestimenta del Cohen Gadol, se maravillaban de cierta vestimenta. Pero no solo de la vestimenta, sino la santidad que reflejaban, como lo hacía Moshe Rabbeinu cuando descendió del Har Sinaí. Su rostro iluminaba, pero ¿por qué? Por la santidad que él tenía. Igual el Cohen Gadol. Entonces, con él brillaba también por la santidad que tenía. Pero ahora dice que si el sumo sacerdote era el hombre más santo, ¿qué hay de las demás personas? Así como Moshe, ¿será que él era el único? Habían otras personas más. Y porque dice un hombre que siempre tiene un trabajo
pero es un trabajo trabaja para el Estado, siempre va a tener más que otras personas, o a veces se va a tener un nivel intermedio. Va a estar siempre a un nivel intermedio uno, porque siempre va a tener que ir a recibir y tener que ir a dar, como Moshe, recibir del Creador y darle al pueblo. Y ahora dice, cuando uno tiene un oficio así, es muy difícil que uno tenga tiempo para uno mismo. Incluso Moshe dice que también tuvo que distanciarse un tiempo de su familia para el servicio del templo y el servicio con los demás. Y por eso es la importancia de tener también, que dice que cuando se considera mayor el pecado, a veces que pecados que cometemos con el Eterno o pecados que cometemos con el prójimo. ¿Cuál es perdonado primero y cuál es mayor pecado? Con el Creador. Pero hay veces donde el Creador se considera el pecado, a veces pecado más grave es cuando uno lo comete con su prójimo. Ajá. Entonces, y por eso es que Yeshua dice, cuando alguien le dice, Rebe, perdóname, dice, no, dice, yo no puedo perdonar ciertos pecados. Hay ciertos límites que hay pecados que son perdonados por la corte celestial, hay pecados que no son perdonados por la corte celestial, sino en las cortes aquí en la tierra. Y así como si uno ofende a su prójimo, uno no puede ir y pedirle perdón a Hashem, sino pedirle perdón a quién, al prójimo. Entonces, que así como también vemos en el hombre más santo, era el Cohen Gadol. Pero dice que cuando una persona venía y hacía el voto del Nazir, esta persona alcanzaba el mismo nivel del Cohen Gadol. ¿Y cómo lo hacía? O sea, a través de abstenerse de vino, no contaminarse con cadáveres y ciertas cosas. ¿Y cómo esta persona podía llegar al mismo nivel que el Cohen Gadol? Entonces, que no, a veces no solo el sumo sacerdote, y hay veces que también nosotros no siempre, no siempre el líder siempre va a tener a veces más sabiduría o más de todo siempre, sino que el Eterno lo ha establecido es por algo. A veces no es porque sea el hombre más sabio o por algo así como Moshe. ¿Por qué el Eterno lo escogió? Dice, uno, porque también él fue alguien que también como Yeshua, él se tuvo que ganarlo de pulso. ¿Cómo se llama? Se lo tuvo que ganar. Así como el Eterno dice, hay una discusión en esto. Si es que ya venimos destinados con ciertos roles o nosotros tenemos que ganarnos esos roles también. Y uno es en eso, de que si eres así como el Mishkan, era un recipiente adecuado en el cual la Shekinah se iba a posar, depende también de nosotros cuánto pulamos nuestra vasija y cuánto mejor limpiemos la vasija y lo hagamos una mejor vasija, mayor será lo que se va a posar ahí. Así como una persona que metió un hermoso vino en un cierto odre, pero dice que ese odre tenía un pequeño agujerito, y al final gota a gota ese vino se derramó. Entonces dice, si nosotros tenemos un pequeño defecto, también tengamos en cuenta que poco a poco se va a ir todas nuestras cualidades buenas a causa de ese pequeño agujero. Entonces, si debemos limpiar mejor mejorar nuestra capacidad de nuestra vasija, así como nuestro cuerpo, que es la vasija, mejorar esta condición para el cual la Shekinah se pueda posar en nosotros. Y pues, también el Eterno puede hacer, como lo hizo con Mashiach, como lo hizo con Moshe, como lo hizo con los profetas, de que Él vio sus vasijas y según su capacidad Él les dio también cierto nivel de santidad a ellos, ciertos roles, así como el alma de Mashiach. El alma de Mashiach estaba antes de la creación, pero ahora en qué vasija iba a venir, eso es lo que no se sabía. Y es por eso que los sabios en el Talmud había gran debate, tanto como los nombres de Hashem, no era el problema no era cuándo iba a venir, sino quién iba a ser el candidato para ser el Mashiach. Después, antes de Yeshua había 24 candidatos a Mashiach, y después hubo otros más él, por ejemplo, eran 25 de los que vinieron después, como Yosef el Galileo, que al final lo apedraron con 25,000 personas.
Y ahora vemos, por ejemplo, ahí dice el Mashiach iba a hacer su aparición en el año ¿qué? 4000, el cuarto día. Y dice, alguien habló y dijo un dicho, que yo voy a destruir este templo y lo voy a edificar en 3 días. Y ahora, ¿por qué se habla de 3 días? Dice, porque si vino el cuarto día, el tercer día, hablamos de en el cuarto, para el séptimo, ¿cuántos años faltan? Pero como 3.000 años o 1.000 años ustedes comparado a un día, entonces en 3 días se estaba hablando en 3.000 años. En el séptimo milenio es cuando se van. Hay algunos comentaristas dicen que va a descender el Beit HaMikdash de los cielos, o otro que va a ser construido aquí en la tierra. Hasta ahorita no se sabe, pero creo que ya oscureció. No les quiero cansar más acá, pero gracias por su tiempo y que lo poquito que les he comentado que sea para bien, para vida, para paz. Y que el Eterno les bendiga y gracias, Rab, por el honor. Bueno, no lo pude dar a cabalidad o de una mejor manera, y también creo que un alumno le da pena también enseñar delante de su Rab. Y usted comprenderá también. Gracias. Y yo me acuerdo cuando me tocó enseñar frente al Jajam, tenía yo 19 años, imagínate, eso me temblaban las piernas. Pero Baruch Hashem, que el cielo